cómo establecer toda esta programación de la exploración y de lo que concierne a las pruebas de laboratorio para poder resolver un problema geotécnico. Vamos a hablar sobre todo del caso de una cimentación, vamos a hablar de un ejemplo de un edificio en la Ciudad de México, en la zona del lago, y en aras de que esto sirva lo más que se pueda, yo los invito a que tratemos de hacerlo como si fuera una clase presencial. Los invito a que pregunten, a que pues pueden mantener sus videos si quieren apagados, pero que abran el micrófono y pues como si fuera un salón de clases. Oiga, yo no entiendo, o por qué esto, o por qué lo otro, y me parece tal cosa. Ya me explicó Felipe que algunos de ustedes sí han tenido de alguna manera práctica en la parte de la ingeniería geotécnica y algunos de ustedes no. Por lo tanto, sí es importante los cuestionamientos para enriquecer todo lo que aquí yo les voy a presentar. Incluso, bueno, pues trataremos colocando aquí algunas hojas para que podamos dibujar como si fuera el pizarrón y nos ayude a todos a comprender mejor. Entonces, pues yo empiezo, voy a compartir. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, adelante, ingeniero. Bueno, Sí, sí, sí. entonces vamos con la parte de... Se trata de presentarles un ejemplo. Yo aquí lo quise hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo de un presupuesto, cómo se hace la programación de sondeos, cómo se hacen las pruebas y las pruebas de laboratorio, y después, cuáles son los criterios reales que se establecen una vez que le asignan a uno el presupuesto y cómo se hace la planeación de todo lo que concierne propiamente a las pruebas de laboratorio, por qué se definen tales o cuáles, para, pues para que esto, a partir de un ejemplo, vean todo lo que, pues lo que está involucrado aquí. Desafortunadamente, cuando uno entra a trabajar en una empresa de mecánica de suelos, pues muchas veces menos experta, lo que tiene menos práctica, y la realidad es que debería de ser al revés, porque es muy complicado plantear un presupuesto. Para plantear un presupuesto, pues hay que hacer una, una idealización de la estructura con la poca información que tenemos en ese momento, y a partir de eso establecer todo un programa de trabajo que nos deberá permitir realizar el diseño de una cimentación. Entonces comprenderán que si uno no tiene claro todo lo que involucra el diseño de una cimentación, pues no va a ser fácil hacer una planeación, y pues si no se hace una buena planeación, pues es muy probable que después se tengan problemas en la parte del diseño. Y obviamente a partir de la planeación, pues también después con la información que se tiene, cómo se hace toda la programación de las pruebas de laboratorio. Entonces, pues yo les voy a presentar... al principio vamos a trabajar con algo un poco teórico, con la información, insisto, que nos dan cuando nos llaman algún cliente para que le coticemos un estudio de mecánica de suelos, cómo hacemos la planeación. Después les voy a presentar ya un sondeo formal de un sitio de la Ciudad de México y cómo a partir de la información que recopilamos hacemos los ajustes a lo que propusimos en un principio. Entonces vamos a ver un edificio en zona del lago, zona 3 de la Ciudad de México. Me imagino que son claras las zonificaciones 1, 2 y 3, o sea, lomas, transición y lago, que están establecidas en las normas de técnicas complementarias para diseño de cimentaciones del reglamento del Distrito Federal, porque todavía no se llama Ciudad de México, al menos el papel oficial, para que si está claro, pues yo entre en materia o hacemos una explicación un poco gruesa a partir de cómo es esto de la zonificación. ¿Todos lo tienen claro? Sí. ¿Sí?
Sí, Bueno, si todos lo tienen claro, entonces, a ver. Entonces, vamos a entrar en detalle. Entonces, si me van a preguntar algo que está en la zona del lago, yo tendré que tener una información de antecedente, que en la Ciudad de México pues, hay gran cantidad de publicaciones que me pueden permitir tener una idea de cómo está conformada la estratigrafía. Entonces, digamos, del conocimiento general que nosotros tenemos lo que se conoce como la costra superficial. Son los primeros estratos, están formados por rellenos artificiales y por suelos que se han endurecido por el descenso del nivel freático. Normalmente en la Ciudad de México esta costra superficial en la zona del lago pues tiene espesores de entre 4,50 y 6 metros, aunque en la zona del centro histórico se pueden encontrar espesores mucho más grandes que pudieran alcanzar en algunas partes, dependiendo de la historia del sitio, pues 10 o 12 metros, como puede ocurrir en la zona del Zócalo, el centro de la ciudad, donde está Catedral, donde está Palacio Nacional, porque son las zonas que, donde llegaron y se asentaron aquí los aztecas y donde hicieron sus pirámides, y entonces, dada la forma en la que las construían, pues ellos depositaron un gran espesor de rellenos. Después de la costa superficial tenemos lo que corresponde con la serie arcillosa superior, que normalmente pues tiene varios metros de espesor. Aquí es donde están los suelos blandos, compresibles, con altos contenidos de agua, con grandes relaciones de vacíos, y que yo aquí les estoy poniendo, digamos, a priori estas profundidades que definen las fronteras de estos grandes estratos, sabiendo que uno puede consultar información existente de la zona. Entonces, bueno, pues aquí, a partir de esta información, pues sabemos que la serie arcillosa superior se extiende hasta los 37, 40 metros de profundidad. Luego tenemos lo que se conoce como la capa dura, y algunos le llaman como la primera capa dura, que es esto que estoy aquí señalando con el cursor, que tiene un par de metros, en algunas zonas tiene 3 metros. Es el primer estrato que ya manifiesta una buena resistencia al esfuerzo cortante y una baja compresibilidad. Está formado por arenas limosas, por limos arenosos, pero como es una capa de origen fundamentalmente aluvial, y como ustedes saben, en la Ciudad de México hubo muchas erupciones. De hecho, se forma el lago por las erupciones del Chichinautzin, que provocan que se genere una barrera en la salida de lo que era la cuenca del Valle de México hacia el sur, allá por la salida Cuautla. Y entonces, en el momento en el que se cierra la cuenca, pues se formó como una gran presa, y entonces pues todo lo que era la precipitación pluvial empezó a almacenarse en esta gran presa y ascender, y cuando venían las erupciones, las arcillas caían en un ambiente lacustre y se empezaban a depositar, y eso hizo que las arcillas tengan ahora esta estructura muy abierta, pero que tiene una consistencia y que tienen una resistencia, ¿no? Con grandes relaciones de vacíos. Entonces, esta capa dura, insisto, está formada por suelos aluviales y tiene intercalaciones de arena pumítica fundamentalmente, y puede tener algunas intercalaciones de arenas mezcladas con limos, pero fundamentalmente estamos hablando de un limo arenoso. Tiene buenas propiedades. De la gente que la ha podido muestrear con cuidado y realizar pruebas, pues alcanza resistencias de cohesiones del orden de 4 toneladas por metro cuadrado y ángulos de fricción de 35 grados. Esto en pruebas consolidadas no drenadas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es simplemente para información.
Y luego tenemos lo que se conoce como la serie arcillosa inferior, que se extiende por debajo de la capa dura y llega hasta una profundidad para el sitio que estamos viendo, que está muy al oriente del lago de la Ciudad de México, hasta 50.8 metros. Aquí seguimos teniendo arcillas con altos contenidos de agua, con baja resistencia, con alta deformabilidad, pero las arcillas de la serie arcillosa inferior, como el espesor es más delgado, tienen más años en los que se formaron, presentan mejores propiedades, son un poco más resistentes que las que encontramos en la serie arcillosa superior y son un poco menos deformables que las que tenemos en la serie arcillosa superior. Y finalmente tenemos lo que se conoce como los depósitos profundos, que son una alternancia de suelos aluviales con suelos volcánicos, donde francamente se incrementa la resistencia al esfuerzo cortante y se disminuye la deformabilidad, y están formados por secuencias limoarenosas, arenonimosas, insisto, porque están intercalados ahí eventos de erupciones y suelos aluviales. Y en este caso, pues simplemente aquí yo decidí ponerle 62 metros. Después vamos a ver en términos de la exploración hasta cuándo hasta qué profundidad nos va a convenir llevar los sondeos. Lo que yo aquí anoto como serie arcillosa superior y serie arcillosa inferior, también es común que le llamen primera formación arcillosa y segunda formación arcillosa. Incluso dentro de los depósitos profundos hay formaciones arcillosas, son arcillas mucho más duras, con menores relaciones de vacíos, con menores contenidos de agua, pero, ¿cómo se llama? Que también existen en los depósitos profundos. Es característico que en la Ciudad de México, pues, y sobre todo en la zona del lago, tengamos un nivel freático. Aquí vamos a considerar que está a 250 metros de profundidad a partir de la información que se consiguió. ¿Cuáles son las características del edificio? Esta es información que nos va a dar el cliente y dice, pues fíjate que yo tengo un edificio, lo quiero hacer, va a ser un edificio habitacional, quiero que tenga planta baja y 6 pisos y 1,5 sótanos. ¿Por qué 1,5 sótanos? Bueno, en realidad son 2 sótanos, pensando en que solo vamos a profundizarnos. Ahora les voy a enseñar más adelante un esquema. Solo nos vamos a enterrar en la masa de suelo con 1,5 sótanos. Eso quiere decir que la planta baja se va a elevar con relación al nivel de planta baja. Y esa información, pues, nos las da el cliente, que en este caso pudiera ser un arquitecto o un desarrollador. Nos dicen el área del predio, 400 metros cuadrados, para hacer las cosas fáciles, pues es un predio de 20 por 20 metros. Entonces, una vez que uno quiere hacer el planteamiento, la primera cosa que tiene uno que hacer, pues es consultar la reglamentación vigente para la Ciudad de México, que está en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, de lo que es el reglamento de construcciones del Distrito Federal, y ahí claramente hay un apartado que habla del mínimo número de sondeos que uno debe de realizar. Entonces, este establecimiento del mínimo de sondeos para poder caracterizar estratigráficamente y mecánicamente las condiciones del lugar para poder hacer un diseño de cimentación, pues lo establece en función de las 3 zonas en las que de manera muy general se tiene dividida la Ciudad de México. Y eso es, pues para la zona del lago, dice que el número de sondeos mínimo debe ser el perímetro entre 120, para la zona de lomas y de transición dice que el perímetro entre 80. ¿Y la diferencia a qué se debe? Bueno, primero la estratigrafía que corresponde a la zona del lago es una estratigrafía mucho más uniforme, donde las variaciones en cortas distancias no son muy grandes, a menos que nosotros estemos cerca de cauces enterrados o en fronteras que
pues que corresponden a condiciones muy particulares que hay en la ciudad, como son algunos cerros que existen, que los podemos ver porque algunos están enterrados allá abajo y no los podemos ver. Pero los que podemos ver, pues eso se conoce como, incluso en alguna información bibliográfica se catalogan como zonas de transición abrupta, donde los cambios en las condiciones estratigráficas pues sí son grandes en cortas distancias por las presencias de los cerros. Y eso lo podemos ver pues en el Peñón de los Baños, que está por el aeropuerto, y en el Peñón del Marqués, que está hacia la salida a Puebla, o por el Cerro de la Estrella, que está también allá por el oriente de la ciudad, en donde podemos tener condiciones particulares y cambios bruscos. Otro aspecto importante que uno deberá de tomar en cuenta, y pues para eso tenemos los mapas de zonificación geotécnica que aparecen en las normas, es la presencia de antiguos cauces enterrados. Nosotros sabemos así, dentro de los grandes ríos que cruzaban la ciudad, pues sobre todo en la zona del lago tenemos el Río de la Piedad, que es una avenida que se conoce como viaducto para los que conocen la ciudad, y otra que se llama Río de Churubusco, que eran los grandes ríos. El río de Churubusco no necesariamente sigue toda la trayectoria de lo que es actualmente la avenida Río Churubusco. En algunas partes se desvía y no necesariamente, insisto, geográficamente corresponden a la misma posición, pero habrá que tomar en cuenta estas condiciones porque de estar en estas zonas nosotros deberemos de cerrar debemos de incrementar el número de sondeos para poder caracterizar mejor nuestras condiciones estratigráficas, porque las variaciones sí pueden ser importantes. Entonces, el hecho de que el menor número de sondeos corresponda a la zona del lago, bueno, pues es porque es la zona donde las variaciones estratigráficas no son muy grandes, a menos de que estemos cercanos a zonas como las que les describí. Y el hecho de que se incremente el número de sondeos por perímetro para la zona de transición y la zona de lomas obedece a que en estas partes, dado que hay los suelos, fundamentalmente en la zona de transición, nos vamos a encontrar con suelos aluvio-lacustres o suelos aluvio-volcánicos. Puede haber intercalaciones importantes donde las variaciones pues sí pudieran ser significativas. Y en la zona de lomas, bueno, pues ahí vamos a tener algo de suelos aluviales y sobre todo suelos volcánicos, pero también podemos tener grandes variaciones cercanos a la zona de los ríos, de las cañadas, y por la presencia de rellenos, dada la topografía que se tiene, y por la existencia de oquedades que puede haber en la zona, e incluso por minas subterráneas, puesto que en la Ciudad de México, pues no sé si para todos es de su conocimiento, pero en la Ciudad de México se explotaron mediante túneles excavados a mano materiales pumíticos, lo que son arenas pumíticas, para poder obtener agregados y elaborar pues concretos ligeros, tabicón, tabique ligero, etcétera. Y normalmente pues eso se explotaba con personas de baja estatura, les colgaban una canasta en la espalda y a pico y pala se hacían túneles en dos direcciones. Sí había un diseño de cómo ir explotando muy al principio. Esto data desde épocas de la colonia. Y bueno, la gente después vio que había minas así, y algunos propietarios de terrenos o invasores de terrenos, pues para poderse mantener en épocas difíciles como la actual, me refiero económicamente, pues decidían explotar los materiales y dejar unos túneles. Entonces hay lugares donde hay quesos gruyère por debajo de las construcciones, que al paso de los años, aunque el tamaño de los pilares que dejaron, digamos, sustenta
para condiciones a corto plazo, no lo hace para largo plazo, sobre todo que esas zonas del poniente de la Ciudad de México, pues muchas de ellas fueron invadidas y no había drenaje, entonces mucha gente, pues sabiendo que existían estos túneles, manda hacia allá sus aguas negras y las aguas pluviales. Como están descubiertas, hay efectos de intemperismo y entonces han dado muchos problemas de colapsos, y colapsos de las minas y obviamente afectaciones a las construcciones que están por encima. Entonces, hay toda una publicación en relación a los riesgos, los peligros de toda la franja poniente de la ciudad, porque es muy común que esta situación exista. Ya ustedes también saben que en la Ciudad de México, toda la parte del poniente, se han extraído materiales volcánicos para poder elaborar concretos y muchos de estas explotaciones fueron a cielo abierto. Y en esas zonas, pues ahora, si bien también existe información de ellas y no genera el problema de las minas, pues sabemos que muchas de ellas para recuperar los niveles están rellenas y rellenas con materiales que no satisfacen o que no cumplieron con ningún proceso de compactación, fueron colocados a volteo, por lo tanto nos pueden representar problemas en términos de la cimentación y donde también se dispuso mucho de los materiales de demolición del sismo del 85. Entonces nos podemos encontrar cualquier cosa, de cualquier cantidad de relleno, pedazos de cimentaciones, cosas armadas, bloques muy grandes, lo cual incluso dificulta la parte de la exploración. Bueno, entonces, regresando a nuestro ejemplo, pues tenemos un terreno que tiene 20 por 20, pues el perímetro es 20 por 4 entre 120, pues nos da 0.87 de sondeo. Entonces, 0.67 de sondeo, pues habrá que redondearlo y nos iremos a un sondeo. Y será necesario que nosotros consultemos y preguntemos en relación a si este terreno ha sido ocupado. Podemos hoy en día, por ejemplo, el Google nos permite ver un cierto periodo para ver la evolución de las construcciones en el predio. Si nos vamos a más de 20 o 30 años y que por alguna razón hubieran demolido la estructura, pues el Google no nos va a ayudar, pero sí podríamos preguntar a las personas si allí hubo construcciones o no las hubo, y esto con el propósito de poder saber si pudiera haber variaciones asociadas a diferentes cargas dentro de él, ¿no? Muchas veces las construcciones se ponen solo en un lado y en otra parte no. En un lado había jardines que permitían un poco la infiltración del agua y en otros lados estaba la construcción donde pues normalmente la zona se vuelve impermeable y entonces a veces estas variaciones son importantes a considerar en los diseños porque pudiera haber variaciones y esto nos podría generar algunos problemas en términos del comportamiento de la edificación, pues porque pudiéramos tener una zona un poco más endurecida que otra y a la hora de construir una estructura que pudiera ocupar el 100% de la superficie, pues nos generaría algunos problemas de diferenciales. Entonces, cuando nos resulta un sondeo, la verdad es que hay que hacer una reflexión sensata y ver si en realidad no nos convendría mejor hacer dos sondeos para estar tranquilos y para estar ciertos de que no solo verificar la regularidad estratigráfica, sino también lo que sería la resistencia y la deformabilidad. Adicionalmente, nos va a convenir hacer pozos a cielo abierto. Sí. Perdón que lo interrumpa. Nada más para avisarle que se conectaron más personas, yo creo que el doble de lo que teníamos, porque Bueno, se unieron algunos compañeros del curso que da el doctor Rigoberto en Perú. Entonces, y algunas otras personas, para que lo sepa y para que también sepan las personas que se conectaron que pues está abierto el ingeniero a contestar cualquier pregunta en el curso de su plática y puede ir resolviendo la duda que ustedes gusten. gracias.
Bueno, entonces, complementariamente al sondeo, que va a ser un sondeo que tiene el interés de, insisto, de precisarnos las condiciones estratigráficas, poder atravesar todos los estratos que integran el suelo. Obviamente, hoy en día, para casi todas las grandes ciudades de este país y de otros países, pues existe información que está divulgada por las sociedades técnicas, las universidades, y entonces la situación es relativamente fácil. El problema es cuando a uno le piden que haga un trabajo en zonas donde no hay mucha información. Por ejemplo, le dicen, oye, pues tengo que hacer un puente, tengo que hacer una carretera, tengo que diseñar una explotación a cielo abierto. Ahí la situación se vuelve un poco más complicada porque no hay una información que le ayude a uno a hacer los planteamientos desde un principio, y habrá que consultar la información geológica existente para poder hacer un planteamiento de sondeos y en función de lo que uno realmente encuentre, pues hacer una corrección. Algo que es muy importante es no tiene uno la obligación de casarse con algo, no tenemos palabra de rey, no somos dioses, nosotros no hicimos la naturaleza y puede haber sorpresas. Y el ingeniero geotecnista tendrá que hacer una reflexión de lo que está encontrando para confirmar sus programas de exploración una vez que los empiece. Aquí estamos hablando de un presupuesto y obviamente vamos a tener que hacer, como la palabra lo dice, muchos supuestos. Pero una vez que estemos en la campaña, habrá que hacer reconsideraciones si fuese necesario. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad de la cimentación va a estar sobre nuestras espaldas. Y eso pues es algo muy serio. Bueno, además del sondeo, hay que completar con pozos a cielo abierto. Los pozos a cielo abierto, dentro de las clases que algunos de ustedes les han dado en términos de lo que son los programas de exploración, pues es lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque a diferencia del sondeo, que tiene dimensiones muy limitadas, estamos hablando de 5, 6, 7, 10 centímetros, 15 centímetros, pues. Y normalmente el sondeo, pues sí obtenemos la muestra, pero mucho es a ciegas, es interpretación, tenemos un problema de cuánto muestreamos, ojalá y siempre pudiéramos muestrear al 100% y poder definir con toda precisión las profundidades de contacto, que no se nos caiga ningún pedacito que pudiera estar en las fronteras de lo que es francamente un estrato con otro. Y no podemos perder de vista que las fronteras en la naturaleza pues no son limpiecitas. Siempre las fronteras tienen un poco del material de abajo, del material subyacente y un poco del material sobreyacente, o sea, del de abajo y del de arriba. Y no son exactamente limpias las fronteras. Entonces, los pozos nos permiten ver directamente el suelo en dimensiones mucho más grandes. Normalmente los pozos, así por más pequeños, pues se hacen de uno por uno. A veces con ayudas de retroexcavadoras, pues se hacen muy largos en un sentido y tienen 80, 90 centímetros de ancho y pueden tener 3 metros de largo. Entonces puede ver uno el suelo a todo color, lo puede uno leer, lo puede uno tocar, puede hacer pruebas uno con la mano. Además de que existen aparatos hoy en día como el penetrómetro de bolsillo, el torcómetro, para poder hacer mediciones locales de resistencia. Puede uno llevarse muestras de los diferentes estratos, muestras alteradas e inalteradas. O sea, puede hacer una caracterización muy detallada de lo que es el suelo. Y normalmente, pues los pozos a cielo abierto los llevamos hasta la posición del nivel freático. ¿Por qué? Pues porque, digamos, sí se podría seguir, pero es muy caro ya ponerse con sistemas de abatimiento para poder controlar el agua y seguir excavando. Se llegan a hacer pozos a cielo abierto muy profundos para poder incluso hacer pruebas de resistencia in situ, como pruebas de corte directo para obras
que son muy importantes, como túneles y algunas otras, ¿no? Pero digo, lo tradicional para una construcción como la que yo estoy planteando, pues lo importante sería que hagamos los pozos a cielo abierto para poder caracterizar superficialmente. Esta caracterización va a ser con mucho más detalle que la que nos va a permitir los sondeos por las limitaciones que ya les dije, que ya les comenté. Y nos va a ayudar a plantear, si aquí ya estamos hablando de 1,5 sótanos, pues tendremos que tener información para poder resolver la estabilidad del perímetro. Eso quiere decir pues, que hay que diseñar el sistema de contención y hay que garantizar la estabilidad de la propia excavación y de las colindancias.